Mi nombre es Ramón. ¿Dijo mi nombre antes o no? No dijo mi nombre, ¿no? ¿Sí? Ok. Ramón, soy argentino y mi esposa que está ahí se llama Lavinia, ella es de Rumania. Y nos conocimos en el Instituto Bíblico en Argentina, donde también conocí a Pablo allá mucho tiempo atrás. Ya estamos quedando viejos, nos estamos haciendo. Nos casamos y estamos sirviendo con un ministerio que se llama Palabra de Vida. Y simplemente tres cosas acerca del ministerio que nosotros hacemos es desarrollar ministerios juveniles, donde buscamos alcanzar a los jóvenes, equiparlos y a la vez movilizarlos para que ellos también alcancen a su generación, ¿no? Nosotros estuvimos sirviendo, llevamos 15 años en este ministerio y tenemos 2 hijos, uno nació en México, se llama Lian, y el otro nació en Puerto Rico. Ese se me hace un problema, ese boricua. Se llama Axel. Él nació allá en Puerto Rico. Y estamos en un proceso, ahora te voy a contar, porque el mensaje, seguimos en esta aventura de Corintios. ¿Sabe la iglesia que están en Corintios, verdad? Primera de Corintios. Y en esta aventura de Corintios, al leerla, y la semana pasada, ayer llegamos de un viaje misionero que tuvimos en Nueva York, ayudando a una iglesia a predicar el evangelio y en diferentes cosas que ellos necesitaban. Estuve hablando con el pastor que fuimos y estábamos hablando acerca de este pasaje y él me mostró una visión que yo no había visto del pasaje. Y te la voy a ir mostrando porque es un poquito parte de nuestra vida también, de lo que pasamos. Entonces vamos a seguir y espero que en esta mañana la palabra de Dios abre a tu vida, ¿no? Sin duda alguna que la alabanza y la adoración abren nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Estamos acá para decir, Dios, háblame, y espero que hayas venido con esa disposición. La semana pasada en el capítulo 8 ustedes estuvieron hablando y viendo de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa libertad que hemos logrado al encontrar a Jesús y ahora somos libres. Pero sin duda alguna el pasaje termina diciendo, y Pablo termina diciendo, pero si mi libertad es de tropiezo para mi hermano, ¿yo qué voy a hacer? No lo hago. No lo hago, me abstengo porque yo prefiero que él se salve antes de que yo usar mi libertad, ¿sí? Y venía hablando de la carne a los ídolos, que si comían y no comían, y entonces él llega a esa conclusión. Esa conclusión dice, mi libertad no va a afectar el alcance de otra persona, porque para él era lo más importante. En esta mañana Pablo va a seguir hablando en el capítulo 9 y va a cambiar, va a seguir con la misma idea. Porque ahora va a entrar en un proceso de defensa en cierta manera. Había algunas personas, líderes religiosos, que empezaron a hablar de Pablo. Empezaron a hablar de su vida. Entonces Pablo toma ahora este capítulo y vamos a ver del versículo 1 al versículo 18, cómo él muestra su autoridad. Y ¿sabes qué es interesante que estaba viendo y que nosotros vemos actualmente en este mundo? Es que todo el mundo tiene derecho, ¿verdad que sí? Todo el mundo tiene derecho. Te cuento de Argentina, no sé si ustedes vieron en Argentina esta gente que se cree en animales, ¿no? Los Terriers, que le llaman ahora. Y ellos tienen derecho a expresarse. Entonces andan por la calle todos caminando en 4 patas y yo los veo y digo, si yo los veo, los agarro a patada. ¿Ah? Pero ellos tienen su derecho. Entonces cada uno va caminando así y de repente ve un humano que te pasa caminando por ahí y vos decís, estamos todos locos. Pero vivimos en un mundo de derecho y estaba buscando yo información en cuanto a eso. Y hay 30 decretos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 30. Y algo que yo te voy a mencionar, creo que anoté acá 4 de ellos, como para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando. Un derecho es la igualdad, otro derecho es la vida y la libertad, ¿sí? Todos tenemos derecho a vivir y a ser libres. La prohibición de la esclavitud y también la justicia. Porque todos tenemos derecho a eso y todos reclamamos
tener nuestro derecho. Ahora, al entrar a este capítulo, yo quiero que tú abras tu corazón porque yo quiero mis derechos también. Y yo estoy seguro que vos estás acá y vos también decís, yo tengo mis derechos. Entonces Dios quiere hablar a nuestro corazón y nos va a mostrar en el espejo de la palabra de Dios, como hijo de Dios, como comunidad, como iglesia en casa que somos, Él nos va a mostrar cómo nosotros debemos responder ante eso. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que abra nuestro corazón y estemos dispuestos a escuchar su voz, ¿sí? Dios, te damos tantas gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque tú eres poderoso, Dios, y te rogamos que en esta mañana nos hables a través de tu palabra. Ayúdanos a identificarnos con ella y realmente a poder ver si hay algo que necesitamos cambiar, a poder hacerlo. Y que estemos dispuestos también a escuchar tu voz en esta mañana. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces había algunas personas que hablaban mal de Pablo y decían, mira, Pablo realmente no es un apóstol. Y nosotros debemos recordar, si ustedes van a Hechos capítulo 18, vamos a ver que Pablo pasó un buen tiempo en esta iglesia. Pablo llegó a Corintio y él estaba allí predicando el evangelio. Una persona tomó decisión por Cristo y a Pablo le gustó y él siguió viendo gente venir a Cristo. Y él recibe una visión de parte del Señor y le dice, Pablo, no temas, seguí predicando porque tengo mucho pueblo acá. Entonces, si ves ahí, él estuvo más o menos 1 año y medio en esta iglesia, en la iglesia de Corintio. Entonces, Pablo conocía muy bien esta iglesia. Por eso él no tuvo miedo de hablarle, como ustedes vieron capítulos anteriores, en el capítulo 5, cuando él le habla acerca del pecado que había en la iglesia. ¿Se acuerdan? Pablo no le podía hablar sin pelo en la lengua porque él los conocía. Y yo estoy seguro que Pablo podía entrar y mirarlo a los ojos y saludarlo a cada uno por nombre, porque él había gastado tiempo con ellos. Él había estado con ellos. Entonces Pablo va a empezar a hablar en el versículo 1 del capítulo 9 y dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahora ves, Pablo empieza haciendo estas preguntas retóricas que todas terminan en sí, 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 sí. Pablo dice, ¿no soy apóstol? Claro que sí. Ahora ustedes se tienen que acordar que para ser apóstol tenían que haber ciertas condiciones y una de esas era haber visto al Cristo resucitado. Por eso estaban los apóstoles, los discípulos que ellos habían visto al Jesús resucitado y Pablo lo vio. Porque en Hechos capítulo 9, cuando él iba camino a Damasco, tuvo ese encuentro personal con Jesús y él lo vio y él habló con él. Entonces Pablo dice, ¿no soy apóstol? Sí, Pablo, sos apóstol. Y Pablo lo que va a tratar es de entrar en la mente de su iglesia, la iglesia que conocía muy bien, para después llegar al punto que él le quiere mostrar. Le dice, ¿no soy libre? Claro que sí es libre. Viene hablando del capítulo anterior de la libertad que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Él tiene toda la libertad porque él tiene a Cristo como Salvador y él menciona ahí, no he visto a Jesús, al Señor nuestro. Y ahora me encanta, mira lo que dice Pablo, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Ahora, si alguien tenía duda de que Pablo era un verdadero apóstol, como estaban diciendo los líderes religiosos, Pablo rápidamente le muestra que todos estaban equivocados, pero a Pablo no le interesa lo que decían los otros, a Pablo le interesa lo que estaba pasando en la iglesia. Ustedes son mi iglesia y ahora no me reconocen. Es como que Pablo venga el domingo y digan, ¿quién es este tipo nuevo acá? No sabemos quién es. Y Pablo le está diciendo y le dice, mira, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo lo había ganado a cada uno de ellos. Pablo lo había discipulado y había gastado tiempo con ellos. ¿Cómo puede ser que ahora no me reconocen?
Versículo 2 le dice, si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y acá Pablo utiliza esta palabra, dice, vosotros sois ¿qué cosa? El sello. O sea, si alguien tiene duda, bueno, primero, número uno, yo vi al Cristo resucitado. Yo iba camino siguiendo a los cristianos y Él me buscó y hablé con Él y lo vi cara a cara. Número dos, ustedes son una evidencia de mi apostolado. Ustedes son el sello de que yo realmente hago la obra de Dios. Ahora esta palabrita de sello es bien interesante porque es la palabra que el sello se utilizaba para cosas bien importantes en ese tiempo, en los tiempos de Pablo. Si el rey enviaba una carta se le ponía sello porque ese sello hablaba de la importancia del mensaje. Estaba leyendo que aún si había ventas de mercancías que eran importantes, llevaban un sello para que la gente sepa que eso era importante, que tenía validez. Y Pablo le está diciendo eso a ellos, yo tengo validez porque ustedes son mi sello. En Hechos capítulo 18, versículo 8, mira lo que dice así. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, con él toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Ves? Ese es el sello que tenían ellos. Pablo lo había alcanzado, Pablo lo había bautizado, Pablo lo había discipulado. Entonces no importa lo que digan los demás, ustedes son la evidencia de que yo soy un verdadero apóstol. Ahora es interesante porque esta gente empezó a decir, el líder religioso empezó a decir que él no era un apóstol. ¿Saben por qué específicamente? Porque él no quería recibir ninguna ayuda económica de parte de la iglesia de Corintio. Es más, cuando él llega a Corintio, él no trabajaba para sostenerse. Y muchos creen que él lo hacía o que él empezó a trabajar en ese momento para no generar un problema en la iglesia, porque él estaba empezando la iglesia. Y muchos de los líderes religiosos en ese momento estaban usando a la gente para ellos autosostenerse. Cosas que hoy no pasa eso, ¿verdad? Eso no pasa más. Entonces Pablo quiso marcar una diferencia y dijo, lo que yo voy a hacer es yo me voy a trabajar para autosostenerme y no voy a hacer una carga para la iglesia. Entonces los líderes religiosos empezaron a decir, ¿ves? Él no es un verdadero apóstol porque los verdaderos apóstoles recibimos las ofrendas de las iglesias. Entonces Pablo rápidamente tira ese fundamento que ellos le daban y le está demostrando a la iglesia que realmente él es un verdadero apóstol, porque increíblemente la iglesia de Corintio estaba dudando de que Pablo era un apóstol. Entonces el versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Esa palabrita acusan es la palabrita indagar. Todo aquello que me están mirando para saber en qué estoy fallando, bueno, acá le voy a presentar mi defensa. Aquellos que están mirando en qué fallo, aquellos que están mirando lo que esa manchita negra que tengo, bueno, acá le presento yo mi defensa. Y Pablo le va a decir por qué él no está recibiendo dinero de esa iglesia específica de Corintio. Pablo se va a presentar y va a decir, el versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Ese Cefas ahí es Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y en estas preguntas que Pablo le hace rápidamente son preguntas racionales. Son preguntas de la vida normal. Fíjate que le dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Tenía Pablo derecho de comer y beber? Claro que sí. La respuesta es sí, como todos los demás. Pablo le menciona y le dice, ¿acaso no tenemos derecho de traer a nosotros una hermana como mujer? O sea, ¿tenía derecho a casarse? Claro que sí.
Los otros apóstoles estaban casados. Y Pablo le dice esto y le presenta a ellos y le sigue diciendo, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Ahora es interesante, como te decía recién y hablaba al principio, Pablo presenta sus derechos. Y es más, el próximo domingo vamos a tener una actividad en la iglesia. Todos vamos a pasar por acá adelante y va a presentar su derecho. Y entonces yo voy a pasar por acá y voy a decir, a mí me gustaría que el próximo domingo nadie me salude. Entonces me voy para allá. Y pasa el siguiente. A mí me gustaría que el próximo domingo me dejen sentar atrás sin problema. Porque todos queremos tener un derecho. ¿Verdad que sí o no? Entonces Pablo presenta su derecho y todas las respuestas, sí, Pablo, vos tenés derecho a casarte. Sí, Pablo, vos tenés derecho a comer y beber. Sí, Pablo, tenés derecho a descansar. Sí, Pablo, tenés derecho a tener vacaciones. Claro que sí tenés derecho. Y ahora Pablo pasó de la vida normal, de beber agua, de comer, de estar casado, pasa a tomar ejemplos de la vida. Y mira lo que dice, número 1, dice en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y ahora es interesante, los 3 ejemplos que va a usar Pablo acá son 3 ejemplos que la Biblia hace mención al cuerpo de Cristo. Número 1 dice soldado. Y dice él, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién fue al ejército y dijo, bueno, si quieres entrar al ejército necesitas $25,000 porque te tenés que comprar tu propia arma, tenés que comprar tu comida, tenés que comprar tu calzado? Nadie va al ejército así. Porque cuando uno va al ejército le dice, mira, acá tenés tus cosas, todo esto es para ti, todo esto te tenés que llevar, te equipan para ir a la guerra. Entonces Pablo le está preguntando y le dice, ¿quién va a la guerra o quién se alista para la guerra con sus propias expensas? La respuesta, ¿quién es? Nadie. ¿Ves? Pablo está mostrándole a ellos que un siervo de Dios, y vamos a ver más adelante, es digno ¿de qué? De su salario. Es digno de su salario. Y recordá, Pablo le está mostrando a ellos, empezó con la vida diaria, comer y beber, ahora toma estos ejemplos y después dice el segundo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? O sea, ¿quién trabaja todo el día en su árbol y cuando sale la naranja o el fruto vos decís, no voy a comer? No quiero comer, no quiero participar de eso. ¿Sabe? Cuando yo era más chico, porque ya me estoy haciendo viejo, una de las cosas que me enseñó mi papá fue a sembrar. Entonces en nuestra casa nosotros sembrábamos lechuga, tomate, zanahoria, todo eso. Y algo que me acuerdo mucho y quedó grabado en mi mente fue la zanahoria, porque es súper fácil plantar, ¿sí? Pero el desafío con la zanahoria era que había que cubrirla todo el día y a la mañana ir y regarla y todo eso. Entonces yo vi el proceso y me acuerdo claramente de ver cómo fue creciendo y todo eso. Un día mi papá me dijo, ya están para cosechar. Entonces, ¿qué hice yo? O sea, yo trabajé. Él me decía a mí, tenés que ir a regarle. Yo decía, no quiero regar, tenés que ir. Entonces yo vi todo el proceso cuando fui y vi la planta de la zanahoria. La saqué así, vi la zanahoria roja. ¿Saben qué hice? La limpié así y la empecé a comer. Porque era el trabajo que yo había hecho. Imagínate si viene alguien y me dice, no podés comer. Le digo que sos loco. Yo trabajé en esto. Yo lo hice. Entonces Pablo está diciendo acá, le dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Todo el mundo. Todo el mundo, el que invierte en algo o hace algo, quiere participar de los frutos. Y sin ir más allá en tu trabajo, tú haces tu trabajo y después ¿qué querés? Si no, jefe, gracias, no me manda el cheque. No, está bien. No, querés recibir la paga. Querés obtener el beneficio del trabajo que hiciste.
Así como nosotros ya venimos con la paga del pecado. Romanos 3:23 nos dice que todos nacimos con ese problema que se llama pecado. Y la paga de nuestro pecado, ¿cuál era? La muerte. La muerte. Porque veníamos con ese problema hasta que nos encontramos con Cristo y entonces ahí tenemos libertad. Pablo habla del soldado, Pablo habla del labrador y ahora dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Pablo habla del pastor ahora. Estar todo el día con las ovejas, cuidarlas, llevarlas a pastear, a que coman, a que toman agua, porque no hay animal más inútil que las ovejas. ¿Sabían ustedes o no? ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que la Biblia nos compara ¿con quién? Con el león. ¿Ah? Con las ovejas. No hay animal más bruto en la Biblia que las ovejas. No saben caminar, no se pueden defender. Si caen pata para arriba se mueren. Si la pica un mosquito se mueren. Si le queda algo en la... Son terribles. O sea que demandan un trabajo grande. Anda a decirle al pastor, pastor, no puede tomar leche de ella porque, ¿qué? Estas me consumen, me gastan el tiempo, invierto en ellas, tengo que pelear porque no saben defenderse. Entonces Pablo lo va llevando de la vida diaria, de estos ejemplos prácticos, para llegar más adelante. Y mirá qué dice en el versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? O sea, Pablo es un tipo genial, porque él empezó de la vida diaria y dice, no entienden, le doy un ejemplo. Es como la escuelita dominical. Había 2 perritos, 3 perritos. Entonces das ejemplos prácticos. ¿No entienden? Esto también dice la Biblia. La Biblia dice en Deuteronomio, toma el pasaje de Deuteronomio y dice en el capítulo 25, versículo 4, dice que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Que el obrero es digno de su salario. Entonces Pablo viene de la vida diaria y dice, bueno, está bien, si no, ustedes dicen, bueno, no creo tanto. Dios lo está diciendo. Dios lo está diciendo. El obrero es digno de su salario. Y dice ahí, dice el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dice enteramente por nosotros? Ahora, Pablo es interesante, le dice a la iglesia, ¿qué piensan ustedes? ¿Le importa el buey a Dios o no? Y sí que le importa, claro que sí, pero no lo decía por él, dice Pablo, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. ¿Sabes por qué? Porque las personas que trabajan en el ministerio esperan ver fruto. Nosotros estuvimos ahora en el viaje misionero y ¿sabes qué? Le estábamos contando a la esposa de Pablo, a Michelle. Caminamos 11 miles por día, caminábamos de acá para allá, subte para venir para acá. Y después nos íbamos a la casa y decía, y este conoció a Cristo. Y yo le prediqué a y este conoció a Cristo. No hay mejor satisfacción que eso. Que ver el fruto de la obra. Nosotros hicimos campamento de verano en Puerto Rico y los campamentos son campamentos, dormís mal, comes mal, aparte los hijos que tenemos que cuidar, mi esposa que me cuida a mí porque, y todo es un lío. Y una de las cosas que le decimos a los chicos, tienen que memorizar versículos, y vos ves inconversos, personas que no conocen a Cristo, que empiezan a memorizar versículos. Entonces, para que nosotros sepamos que aprendieron, tienen que venir y decírmelo a mí, a mi esposa y a los otros líderes del campamento. Entonces una chica vino a mi esposa y le dijo, me aprendí uno. Y le dijo, ¿cuál? Romanos 3:23. Ok, decilo, le dice mi esposa, y nosotros tenemos el papel para ver que confirme ahí todo. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y mi esposa le dice, ¿vos sabés qué significa eso? Y ella sabe qué dijo. No, pero ya lo sé. Mi esposa le predicó el evangelio y ella recibió a Cristo ahí. ¿Sabe que no importa el cansancio?
no importa lo que corrimos, no importa que dormimos mal, esa es la mayor recompensa del servicio a Dios. Del servicio a Dios. Ahora, ¿sabes qué es? Pablo va a seguir en esto mostrando de que el beneficio de la obra de Dios, del servicio a Dios, demanda de que tú veas el fruto. Y cuando tú ves el fruto, cuando tú ves que estás sirviendo a Dios y ves los resultados, ¿sabes qué dice Dios? Esa es tu recompensa. Pero demanda de algo, demanda que tú y yo renunciemos a nuestros derechos, y ese es un problema. Ese es un problema grande. Porque nadie quiere perder su derecho. Entonces, en todo lo que estaba mirando de este pasaje, me llevó a Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2, ¿sabes qué pasa en Filipenses capítulo 2? No habla de Dios todopoderoso, el omnisciente, el creador de todas las cosas. Dice que se humilló, dejando todo su derecho. Hizo un paso al costado y renunció a todo lo que él tenía. No consideró a sí mismo como Dios, decir, no, ¿qué voy a hacer? Yo soy Dios. ¿Cómo yo voy a tener que ir a morir por Ramón? Que Ramón es un desgraciado. ¿Cómo yo voy a tener que ir a morir por esta gente que se porta mal, que hace cosas tremendas? Y Filipenses hace toda una descripción de cómo él dejó y renunció a sus derechos para venir y morir en la cruz por vos y por mí. Y Pablo le está diciendo, todo el que sirve en la obra de Dios espera ver el fruto. Y no solo espera ver el fruto, participa de los frutos. Participa de los frutos. Versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Entonces Pablo le está diciendo, gente, nosotros lo hicimos crecer a ustedes espiritualmente. Pablo está diciendo, yo tengo el derecho de pedirle plata a cada uno de ustedes. Porque él pone en balanza y dice, ahora, ustedes estaban perdidos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y vine yo, no porque sea yo, pero le prediqué a Cristo y ustedes cambiaron su eternidad. Y a veces perdemos la magnitud de la eternidad, porque estábamos condenados al infierno eterno, pero alguien vino. Alguien vino y te golpeó la puerta, alguien te invitó a la iglesia, alguien te está discipulando, alguien te está enseñando la palabra de Dios, te está haciendo crecer. Y si hay alguien que le podía pedir dinero o que le sustenten o que lo mantengan a la iglesia de Corinto, esa persona tenía que ser Pablo. Y Pablo menciona y le dice ahí, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual. Y yo sé, gente, todos nosotros estamos súper envueltos en las cosas materiales, el trabajo, la escuela, y hay que pagar los bills y la renta y esto, y es un montón de cosas. Y a veces pareciera que lo material es mucho más grande que lo espiritual, y nos envolvemos en eso. Pero ¿saben qué, gente? Todo esto material no tiene ningún peso en la gloria eterna que nos viene. Esto material queda nada enfrente de la eternidad que vamos a tener gracias a la obra de Cristo. Esto material que todos los días nos viene por encima y parece que si no lo hacemos no llegamos nunca más. Nos hace perder la visión de lo espiritual. Por eso Pablo le dice, si nosotros sembramos en vosotros, ¿es gran cosa pedir algo material? Versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Al parecer la iglesia de Corinto estaba ayudando a otras personas.
Había otras personas que estaban teniendo un beneficio de esa iglesia. Había otras personas que estaban siendo ayudadas por la iglesia. Y Pablo le dice, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más yo que los conozco a todos ustedes? Y pareciera ser que Pablo está reclamando su derecho. ¿Verdad que sí o no? Pareciera ser que le está gritando y le está diciendo, empiecen a ayudarme porque yo tengo más derecho que cualquier otro. Versículo dice ahí, mira lo que dice él en el versículo 12, la parte B dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. Y acá está la clave de todo el pasaje. Este es el punto principal de la vida de Pablo. Esto es lo que maneja la vida de Pablo. Esto es lo que lo lleva adelante la vida de Pablo. Déjame decirte algo personal. Nosotros somos misioneros y tenemos que ir a las iglesias y contar de nuestro ministerio y hacer Raising Support y por favor ayúdenos. ¿Saben lo que me cuesta hacer eso a mí? Y digo, ay, otra vez. Y me cuesta un montón hacer eso. Yo prefiero predicar el evangelio que ir a pedir que ayúdenos, que hacemos esto y esto y esto. Y acá Pablo dice, ¿ves? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Y esa palabrita soportar es la idea que está bajo presión. Y ahora no sabemos mucho, no tenemos mucho detalle, pero sabemos todo lo que pasó Pablo. Si vos lees el libro de Hechos vas a ver que pasó prisión, hambre, frío. Él podría haber escrito a la iglesia de Corinto, mandarle un texto y decirle, che, me hace un frío acá, manden plata para que me compre algo. Lo podría haber hecho. Che, estoy acá en la cárcel de Roma, me falta de todo, ¿por qué no me traen cosas? Lo soportamos todo, pero mira cuál es el punto principal. No porque él sea un macho, no porque él sea el hombre de Dios, sino porque él tiene algo en mente. Dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y en el capítulo 8, cuando él habla de la libertad que tenía en Cristo, ¿se acuerdan que ese también era su pensar y su corazón? Él decía, yo no voy a hacer nada que vaya en contra de ¿quién? Del evangelio. No voy a hacer nada que vaya en contra de ¿quién? De mi hermano. Entonces todo esto que parecía que Pablo le iba a dar un palo diciéndole, ustedes no me dan dinero, no me ayudan. Pablo viene acá y le dice, ¿saben qué? Pero no importa. Porque lo más importante es que el evangelio se siga expandiendo. Eso es lo más importante. Ese es mi pesar. No quiero ser un obstáculo. ¿Saben qué, hermanos? Y esa palabrita obstáculo no es difícil de entenderla. Pablo dice, yo no quiero ser una barrera para el evangelio. Y yo estaba pensando que yo muchas veces fui una barrera para el evangelio. Porque a veces estoy sentado al lado de alguien que no me gusta, teniendo la oportunidad de predicar el evangelio y no lo hago. Porque a mí no me gustó. Estaba compartiendo ahí en Nueva York con un chico y estaba todo alcoholizado y tenía un olor a alcohol terrible. Y decía, este loco, ¿cómo? Y a veces no decía, no, ¿qué le voy a dar a este? Y fue el momento que él estuvo más sobrio porque me entendió el mensaje de principio a fin. Y me pedía perdón a mí. Le digo, no me tenés que pedir perdón a mí. Me dice, el alcohol me tiene atrapado. Y yo le decía, vení a Cristo, Él te va a dar libertad. Yo no te puedo ayudar, vení a Cristo. ¿Saben qué? Muchas veces yo he sido obstáculo para el evangelio. ¿Saben simplemente por qué? Porque quiero que mi derecho se aplique. No me saludó. No me dijo esto. No me miró. Porque somos así. Que no me gusta cómo se viste. Que no me gusta cómo se peina. Y podemos dar una lista gigante de cosas. Pero Pablo tenía algo en mente.
No quiero ser un obstáculo para el evangelio. Y después más adelante de este pasaje, me adelanto, es para la semana que viene, pero él dice, yo me hice esclavo para ganar a los esclavos, me hice siervo para ganar a los siervos, me hice pobre para ganar a los pobres. Y él se hizo de toda manera con tal de alcanzar uno más. Uno más. Esa tiene que ser mi visión. Esa tiene que ser el deseo personal de cada uno de nosotros. Iglesia, somos los administradores de la gracia de Dios. No sos el que da la gracia, sos el que anuncia la gracia. No sos el que da perdón, sos el que habla del perdón. No sos el que da salvación, sos el que apunta al que da salvación. Eso se llama ser administrador de la gracia de Dios, y ese es el privilegio que vos y yo tenemos. En el viaje que tuvimos hubo un chico que nos estuvo guiando, nos dieron un tour por algunas cosas. Y después mi esposa me dijo, yo hablé con él porque era italiano, entonces los argentinos hablamos todos los idiomas, si ustedes no sabían. Entonces yo sé algunas palabras en italiano y me puse a hablar con él. Y después mi esposa me mató porque ella me dijo, ¿le contaste acerca de Jesús? Y yo dije, no. Pero me divertí mucho hablando con él. Un tipo bueno. Me dice, me estoy ganando la vida, me dice él. Y sé mucho de la vida de él, te puedo contar de la vida de él. Pero yo, Gil, no le dije acerca de Jesús. No debemos perder la oportunidad, no debemos ser el obstáculo para que el evangelio siga fluyendo. El reino de Dios necesita ser extendido y no va a ser solo con los pastores, va a ser contigo en la iglesia, en la comunidad. Tú tienes que ser parte. Pablo en el versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pablo se va más atrás al Antiguo Testamento y habla de aquellos levitas que trabajaban en el templo. Todos ellos tenían un beneficio de todo lo que se recibía en el templo. Si llevaban un animal, cierta parte de carne era para los levitas, para los que servían en el templo. Pablo en todo momento está anunciando y está mostrando el derecho de que tenían las personas que servían en el evangelio, que estaban envueltas en el servicio a Dios. Dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian que vivan en el evangelio. Pablo está mencionando lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 10. En Mateo 10, capítulo 10, versículo 10, Jesús está mandando a los discípulos de dos en dos y les dice, van a ir y van a predicar el evangelio. No lleven pan, no lleven agua, no lleven nada, porque donde vayan y lo reciban, van a recibir el beneficio del evangelio. ¿Y sabes qué? No es solidaridad, o no es piti. Pablo le está mostrando y le está diciendo ustedes van a seguir extendiendo el reino y la gente le va a ayudar para que ustedes hagan eso. Porque cuando somos parte de la obra de Dios, apoyando a nuestros líderes, a las personas que nos edifican, a las personas que nos enseñan, a las personas que nos enseñan la palabra de Dios, estoy extendiendo el reino de Dios. Y Pablo toma ese pasaje y dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Ves lo que dice Pablo? ¿Te acordás todo lo que te dije al principio, los derechos? Y Pablo le mostró, yo puedo pedir todo, pero yo no le estoy escribiendo esto para que me den ahora a mí. No quiero que se haga así conmigo, le dice Pablo. Y te voy a decir por qué, dice el versículo 16, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esta es la mente de Pablo, este es el corazón de Pablo.
Y Pablo era una persona que buscaba cualquier oportunidad para anunciar el evangelio. Y Pablo recuerda la gran comisión y dice, tengo una necesidad impuesta en la palabra de Dios, que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Era para Pablo, es para mí, es para ti. Me es impuesta necesidad, dice. Y mirad que dice, ay de mí, se pronuncia juicio para él mismo y dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Gente, muchas veces he sido obstáculo para el evangelio. Muchas veces me he callado cuando tenía que hablar. Muchas veces no le he dicho a alguien, che, venite el domingo a la iglesia. Pero gente, iglesia, nos he impuesta necesidad. La gran comisión es para vos, es para mí, es para todos. Debemos anunciar el evangelio. Y tal vez tenemos muchas excusas, no sé, me da miedo, tengo temor. Igual yo. Cada vez que me acerco a alguien, tengo que saber, digo, uy, ¿qué será que va a venir? Pero me es impuesta necesidad. El pastor de Nueva York nos dijo, siempre si alguien quiere orar y recibir a Cristo, ¿saben qué? Oren con los ojos abiertos, porque en Nueva York puede pasar cualquier cosa. Entonces orá y decís, Señor Jesús, y estás mirando porque no sabes lo que va a pasar. O sea, si yo no predico el evangelio, no. Pero Pablo nos está recordando, nos está diciendo, iglesia, es impuesta necesidad. Y él sigue mencionando y dice, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Alguien recibió a Cristo y me encantó la conversación. Bueno, tenés tu recompensa en el cielo, la vas a tener. Y está buenísimo. Pero mira qué más dice Pablo. Dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Y hay veces que no lo quería hacer, hay veces que yo no quiero hablar. Hay veces que yo no quiero decirle al que tengo al lado mío acerca de Jesús. Estoy cansado, agotado, pensando en otras cosas. Y Pablo dice acá, dice, ay de mí si no anunciara, la comisión me ha sido encomendada. ¿Y saben qué, iglesia? La comisión nos ha sido encomendada. Tú y yo somos parte de eso. Tú y yo tenemos que llevar el evangelio, somos administradores de esa gracia, tú y yo lo tenemos que llevar. Y decir, no sé, bueno, preguntá cómo hacerlo, te ayudamos. No tengo ningún recurso, bueno, no importa, te ayudamos. Jamás lo hice, bueno, siempre hay una primera vez. Tengo miedo, mira, nadie te va a matar. Yo, gracias a Dios, nadie me mató por decirle Jesús te ama. En mi familiar no hay persona más difícil para decirle el evangelio que nuestros familiares. Porque me da miedo que me diga esto y aquello, me conoce. Y tenés que llevar el mensaje de salvación. Y quiero terminar con esto. Pablo termina diciendo ahí, mencionando, dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El corazón de Pablo por el evangelio es gigante. Lo que él nos quiere desafiar a cada uno de nosotros es que nosotros, si bien tú puedes decir yo tengo derecho a esto y derecho a aquello, ¿sabes qué? En esta comunidad, el único que tiene derecho es Dios de recibir tu gloria y mi gloria. En esta comunidad, el único que necesita tener derecho es Dios. A tu adoración, a tu alabanza, a la expansión del evangelio. Él es el único que lo merece. Por eso en esta mañana, ¿sabes qué? No sé qué estás pensando en ti. No sé qué está pasando dentro de ti. Y tal vez estás luchando contigo mismo, que no te gusta, que me gustaría que cambien esto, que me gustaría que hagan aquello. Yo creo que Pablo hoy nos está diciendo, iglesia, tenemos que llevar el reino de Dios.
Tenemos que expandir la iglesia. Tenemos que hacer crecer la iglesia. Tenemos que llenar este lugar. Hay mucha gente por alcanzar. Bueno, que los pastores trabajen. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú seas parte de esto. ¿Sabes qué? Nosotros tuvimos 5 años en Puerto Rico. Hicimos un ministerio bien lindo. Vimos cómo creció. La gente nos empezó a conocer, a respetar, porque al principio nadie te conoce. Entonces, ¿quiénes son estos extraños, argentinos, rumanos? La gente nos miraba con cara seria. Y durante el proceso de 5 años vimos cómo nosotros, Dios iba abriendo puertas, íbamos haciendo amistades con iglesias, pastores, líderes. Y de repente el abogado con los papeles nos llama y nos dice: si tienen que ir de Puerto Rico 1 año, afuera. Si quieren tener residencia, se tienen que ir 1 año afuera. ¿Sabe qué pasó cuando nos dijo eso? Lloramos. No podíamos creer lo que estaba pasando. Perdimos todo nuestro derecho, porque yo pensaba que tenía derecho. Yo tengo derecho a estar acá. Nosotros hemos construido esto. Nosotros hemos logrado este crecimiento en el ministerio. Nosotros lo hicimos. Y en un segundo se fue todo. En un segundo Dios nos mostró algo diferente, que lo tuvimos que aprender en otro país. Mi esposa vino y me mostró un versículo en la Biblia y entendimos que la obra es de Dios. Y que cuando tú y yo servimos a Dios, el único derecho que tenemos es alcanzar otras personas. Que cuando tú y yo servimos a Dios, el único derecho que tenemos es expandir el reino de Dios. Que cuando servimos a Dios no hay ningún derecho, porque Él dejó todos sus derechos de lado para venir y morir en la cruz por mí y por ti. Entonces, cuando yo miro a Jesús, ahí quedan todos mis derechos. Y entonces Pablo dice: tal vez tenga algún derecho de pedirle plata, pero ¿saben qué? No me importa. Quiero que el evangelio se siga extendiendo. Esa es mi mayor meta. Iglesia, hoy es el día de que tú dejes de pensar en ti. Hoy es el día en que dejes de tu selfish, ¿no? Que la dejes de lado y diga: ¿cómo puedo ser parte yo de seguir llevando el evangelio? Dios, te damos gracias en esta mañana, porque Pablo nos desafía a seguir mirando y siendo parte de la extensión de tu reino. Dios, en esta mañana yo quiero ser parte. Yo digo amén. Yo quiero ser parte de eso, Dios. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a mirarte a ti cada día para entender que tú dejaste todos tus derechos para que yo hoy pueda disfrutar de la salvación y vida eterna. Dios, bendice tu iglesia en este lugar, y que en este lugar pueda ser el nacimiento y el crecimiento de una movilización del evangelio en nuestras vidas. Que podamos invitar, que podamos hablar, que podamos decir, que podamos darle la dirección a cualquier persona, a toda aquella persona que tengamos oportunidad. Dios, ayúdanos a no ser una traba en el evangelio, ayúdanos a ser la dirección, ayúdanos a ser la fuente, ayúdanos a ser el puente para que otros puedan llegar a conocerte a ti como Salvador. Te lo pedimos, Dios, y oramos agradecidos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.